Ole, muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de los niños, de la pubertad, de los adolescentes y de lo mal llamado preadolescencia. Y esto lo digo porque tengo una invitada de lujo, que es la doctora Andrea Constance, psiquiatra infantil, y me corrigió. Entonces ahora le vamos a preguntar por qué no se dice preadolescente, pero sí meternos en ese mundo que a veces a los papás nos cuesta. Y bueno, todo lo que involucra, ¿no? Poner los límites, ser buenos padres, no sentirse culpa y que los chicos, bueno, tengan una salud mental, porque en definitiva a eso es lo que apuntamos. La idea. Bueno, buen día, María. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, cuando digo que no existe la preadolescencia es un concepto personal, por favor. Hay gente que con legitimidad la defiende. Yo digo que si nosotros le llamamos preadolescencia a la pubertad como un término más, está todo bien. Son simplemente una palabra. Pero si con eso implicamos que mi niña o mi niño de 9 o 10 años ya está con cambios, entonces lo tengo que tratar como un adolescente y tengo que cambiar los límites, las cosas que le permito, entonces es un horror. Porque yo siempre le digo a los padres que la preadolescencia es a costa de la infancia, no es a costa de la vejez. Claro. Porque si fuera a costa de la vejez sería genial. Te acorta la niñez. Obvio, te acorta la infancia. Entonces, conceptualmente, lo grande, hasta que dejan la túnica, los niños son niños. Entonces empezamos con los límites o los permisos, que empiezan los permisitos, que es la manera que el adolescente va ganando autorregulación y confianza cuando hacen el pasaje de la escuela al liceo. Como término, obviamente que hay excepciones a esto, pero como término grande. Entonces, en ese sentido, yo no me gusta el término preadolescencia. Sí, la pubertad, como le dijimos siempre, que es más o menos en determinada edad, pongámosle sexto de escuela, más o menos un año, que es una etapa que empiezan cambios, porque la pubertad está definida por los cambios. Y a veces a la gente de Occidente nos cuesta la palabra, es como la palabra crisis, ¿viste? Nosotros decimos cambio, crisis, qué horror. Y en realidad son todos cambios maravillosos. Cambios que son biológicos, que son los primeros, ¿no? Que claro, los cambios biológicos a los chiquilines les cuestan porque les empieza a crecer el cuerpo, les empiezan a salir granos, les cambia la voz, pero si eso fuera sostenido, progresivo y bien, está genial, pero no es así. A veces tenés una voz de hombre y a veces te sale la voz de pito, a veces te salen todas unas curvas maravillosas y sos la única de la clase que usa sutién y tiene curvas y todas las demás son chiquitas y nenitas y te sentís la rara, te salen granos por todos lados y es parte de que nos pasó a todos. Claro. Es decir, esos cambios físicos no los tenemos que subestimar, padres, porque generan mucha inseguridad, generan como quién soy, me estoy definiendo, cómo va a ser mi cuerpo, me gusto o no me gusto. Entonces tenemos que acompañar, tener paciencia y charlar. Pero junto con esos cambios hay otro montón. Cambios intelectuales. Fíjense, el inicio de la pubertad y la adolescencia es la primera vez que los chiquilines pueden pensar salidos de lo concreto. Pueden pensar en términos de posibilidad, como pensamos nosotros, pero sin la experiencia nuestra. Entonces, si bien llegan a los mismos mecanismos, que es el pensamiento hipotético, deductivo, se llama así, pero básicamente es poder salirte de la realidad y pensar en abstracto, por eso podés sumar letras. El niño en tercero de escuela no podría sumar letras porque te diría es ridículo sumar letras. El de primero de liceo puede. Entonces, ese pensamiento abstracto no significa que tengas la experiencia de vida para tomar decisiones de todo tipo. Es que, Andrea, muchas veces vemos que crecen, tienen cuerpo de mujer o de hombre, pero siguen siendo niños. Entonces, hay como una cosa que está desacomodada y eso también... Creo que tanto cambio hormonal genera muchos enojos difíciles de manejar. Difíciles de manejar el mismo y difícil de manejar para los papás también. Esos son otros cambios, los emocionales. Entonces, como hay, imagínense, un ajuste de todas las hormonas, porque hay hormonas que se empiezan a segregar en grandes cantidades en este momento. Entonces, ese ajuste hormonal también significa cambios en el estado de ánimo, sin que sea algo patológico, sin que sea algo de enfermedad. Ahora pasan de la risa al llanto, los enojos, las intolerancias, la irritabilidad. Dentro de ciertas franjas son normales. Cuando nosotros vemos que eso es lo que tiñe la vida del chiquilín o vemos que le empieza a complicar la vida, es el momento de una consulta, porque todo no se explica por lo hormonal. Pero a grandes rasgos, los adolescentes, los púberes son muy hormonales. Claro. Que hasta hace 6 meses mi niñito decía, oh, la mamá más linda del mundo. Esos son otros cambios, los cambios sociales.
Y de repente te encontrás que tu hija está con el celular y te dice, ah, sí, bueno, no sé, y da un portazo. Y vos decís, es como un instante de pasar a ser la ídola a la ridícula, ¿no? Total. Sí, tal cual. Entonces, eso lo tenemos que acompañar y lo tenemos que comprender. A nosotros nos pasó lo mismo. La diferencia, que lo hablábamos ahora un poquito antes de cámaras, es que antes los niños y los adolescentes no éramos, digo yo, sujetos de derecho. Entonces, nos trataban a verticalazo puro, pero el mundo cambió. Eso no es culpa de nadie, el mundo cambió. Entonces, hoy en día, nadie quiere ser mandoneado y maltratado. No digo que mis padres me hayan maltratado, por supuesto que no, pero mi padre pegaba un grito y yo bajaba la cabeza, claro. Pero lo hacía yo y mis compañeras de clase. Los chiquilines de la hora no son así. Los chiquilines de la hora, igual que nosotros, enarbolamos el cartel que dice tengo derecho a. Y como vivimos en esta sociedad, que es el siglo XXI, es el siglo del estrés y los derechos, si yo pudiera ponerle un nombre. Claro. Entonces, los chiquilines viven en ese ambiente social. Entonces, tenemos que ponerle los mismos límites que nos pusieron a nosotros. Eso es importante para los padres, porque el niño es niño hasta que empieza el liceo. Y cuando empieza el liceo, progresivamente le damos libertades, además, que pueda ir manejando. Claro, además, uno trata de ser el mejor papá o la mejor mamá del mundo y lo hace un poco con los programas o la información que tiene o que tuvo. Obvio. No hay un lugar donde vas... viejo. Claro, vas de repente, no vas a tomar clase de cómo ser papá y mamá. Uno hace lo mejor que puede y a veces se equivoca. Sí. Y a veces tenés el momento del nene, de los berrinches, y con tal de no hacer el ridículo en la calle, le das lo que el nene quiere. Y eso es un craso error, que lo hemos charlado muchísimo. Sí. Entonces, por eso me interesa también hablar del límite adecuado. Sí. Y de aprender a ser padres. A veces somos el propio entorno el que genera esa patología o esa situación en los chicos, ¿no? El tema de los berrinches en público, tendríamos que recordar que yo no conozco de verdad una madre o un padre que no le haya pasado. A mí me pasó más de una vez con mis hijos y es parte de la vida, porque además los nenes vivos, los nenes inteligentes, se dan cuenta que delante de la maestra o delante de la abuela, si me llevo mal con mi suegra, o delante en el medio del supermercado, no es el momento. Y el nene se da cuenta y te hace el berrinche del siglo y lo tenés que vivir, lo tenés que pasar, porque lo pasamos todos. Entonces no nos quedemos en el supermercado mirando al nene berrincheando, porque tenemos que recordar que hace 10 años me pasó a mí, le pasó a todas las madres y a los padres. No nos sintamos mal, parte del desarrollo está en chocar contra el límite para poder regular el humor y la conducta. Y el manejo de los padres de los berrinches es lo que incide mayormente en la evolución a lo largo del tiempo. Esa es la verdad. Entonces no tengamos miedo. Claro. Los berrinches forman parte del desarrollo normal y lo que sí es importante, en términos generales, es cómo nosotros lo manejamos. Y de eso vamos a hablar porque siempre nos das muy buenos consejos y asertivos, ¿no? Porque uno a veces está un poco perdido, ¿no? En decir, bueno, me da un poco de pena, me siento como malo por poner un límite. No, ¿qué es lo que nos está pasando que hacemos mal para vivir de esa manera esa culpa? Sí. En realidad... vivimos la culpa porque la culpa viene de la inseguridad. Entonces, como no estoy seguro porque me siento entre dos mundos, entre aquel mundo que me consideraba que yo no tenía derecho a nada, entonces mis padres no se cuestionaban si estaban bien o mal en lo que hacían, pero nosotros en este mundo democrático y de derecho nos terminamos cuestionando todo y eso es un error. Entonces yo siempre invito a los padres, más allá de lo que diga la psicología, los psiquiatras, tengan sentido común. Si a mí me parece un divague tal plan, digo no. Y si soy la única madre de la clase que digo no, digo no. Lo que pasa es que el no lo tengo que decir bien. Yo te decía afuera de cámaras lo que acá dije varias veces. Hay 4 ingredientes para mí, de vuelta. Hay 4 ingredientes que si yo los respeto, sea cual sea el libro que lea, yo los respeto, los límites funcionan. Primero, la firmeza. Firmeza en decir un no o firmeza en cualquier límite no significa gritar ni enojarme. Es firmeza. Es decirlo como yo te diría un límite a ti. Tú me haces un pedido y yo te digo, no, mira María, eso no puedo. Y te lo digo firmemente. No me enojo por decirte que no. Ese es el segundo, la serenidad. No puede ser que cada vez que voy a poner un límite lo ponga enojada. ¿Por qué me voy a enojar si es mi tarea enseñarle a mis hijos los límites? Yo elegí este proyecto, yo elegí tener hijos, nadie me mandó. Podría haber no tenido llegar al hijos. extremo de tener que poner un límite a los gritos, por ejemplo. No, los gritos no sirven porque los gritos quitan autoridad, el primero.
El tercer factor importante para mí es la consistencia en el tiempo. No puede ser que el límite dependa de mi humor. Hoy me parece genial mirar una película a las 11 de la noche y mañana me mando el discurso del siglo de que los niños a las 10 tienen que estar en la cama. Es ridículo. Y el cuarto es la coherencia, que a veces a los padres, como madre y padre, vivan juntos o separados, vienen criados por historias distintas, todos tenemos que ceder, para poder convivir tenemos que ceder. Entonces a veces esa parte es difícil porque cada uno como defiende su postura. Entonces, firmeza, serenidad, consistencia y coherencia, nosotros recordamos eso y trabajamos en nosotros mismos y claro que nos vamos a equivocar y capaz que me arrepiento de haberle dicho un no. Y si me arrepiento y tengo argumentos, le explico, ¿sabés que lo pensé mejor? ¿Te acordás que te dije esto que no, pero lo pensé mejor? Indagué, pregunté y podés ir. ¿Y por qué eso es algo malo? Y además mostrar Eso que también me equivoco y que es parte de la vida. Y que soy flexible. No bajamos del pedestal. Y que a mí me encantó y yo me quiero quedar con esto porque me parece que en estos momentos en que estamos todavía en vacaciones y que, bueno, justamente se pueden disparar estas situaciones de no ser consistente, ¿no? De que pasa una cosa, pasa la otra. Pero esto es plantar una semilla para que nuestros hijos sean felices y nosotros también. Solamente agregar que el periodo de vacaciones es un periodo más laxo. Claro. Pero cuando me refiero a niños, es decir, desde el vamos hasta los 12 años inclusive, nosotros ponemos más laxo, pero no se trata de que a los 4 años corran por la Rambla a la 1:30 de la mañana, porque eso no es sensato. Porque un niño de 4 años tiene que dormir. Capaz que no a las 9, capaz que a las 10:30, 11, pero no a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, porque no es lógico para su cabecita. Bien, Andrea, ha sido como siempre un gusto tenerte. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Nosotros les ofrecíamos un informe sobre plantas tóxicas, hablando de niños, y bueno, hoy tenemos la segunda parte para compartir.